Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto que nos puedan estar acompañando hoy domingo 8 de diciembre en este estudio diario, hoy llevando por título Un gran relato. Está en Apocalipsis 12 del 1 al 6. Así dice la palabra del Señor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Un gran relato. El día de hoy nos encontramos con este otro pasaje. Bueno, a partir de acá, en Apocalipsis, creo que son pasajes bastante, bueno, no bastante conocidos, no visitados, pero son conocidos por la forma en cómo plantea los relatos, cómo plantea las visiones, cómo plantea cada uno de estos procesos que vamos a estar revisando. Y para ello, vamos a estar estudiando 2 puntos en esta primera parte del capítulo, siendo un gran relato 1 que obedece a un cumplimiento. Aquí se nos expresa, se nos menciona a 2 personajes, que es una mujer que estaba embarazada, que estaba encinta, estaba a punto de dar a luz, y a un dragón escarlata. Se nos presenta estos 2 personajes, pero nos dice acá: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿A qué se refiere el pasaje con esto? ¿A qué se refiere? ¿Quién es la mujer? ¿Quién es el dragón? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿O por qué se introduce esta narrativa? Realmente, aquí, en este mismo momento, son visiones que empieza a tener Juan de lo que ha sido. Y cómo es de que ha tenido su cumplimiento y cómo va a tener su cumplimiento. ¿Cómo que lo que ha sido? ¿Quién es la mujer? Bueno, muchos sesgos doctrinales expresan que la mujer es María. No obstante, esto carece de sustento y no tiene una interpretación bíblica verdadera. Entonces, si no es María a quien se está refiriendo, entonces, ¿quién es la mujer? La mujer es el pueblo de Dios. Ok, cuando hablamos pueblo de Dios, ¿nos referimos a Israel geográfico o a la iglesia? Nos referimos a todos aquellos que conforman el cuerpo de Cristo, todos aquellos que han creído verdaderamente. Y como dice el apóstol Pablo en Gálatas, sea judío, sea griego, sea gentil, todos pertenecen a el pueblo de Dios, genuinamente, si se han arrepentido de sus pecados. De manera que, ¿pero por qué nos está mencionando? Que es una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Bueno, es que recordemos de dónde tiene el cumplimiento. Si estamos hablando de que es un gran relato que obedece a un cumplimiento, este relato surge desde el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. Y este cumplimiento continúa con lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento. De manera que este pasaje apunta y habla específicamente del nacimiento de Jesús, de su cumplimiento y también de lo que hace en su iglesia, en su cuerpo, en su pueblo. Pero ¿por qué se habla aquí de una mujer? Bueno, recordemos, en el Nuevo Testamento nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, ¿dónde encontramos alguna referencia similar? En Isaías 54:5 nos dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Versículo 6, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como al esposo de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. De manera que estar hablando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que el pueblo es como una novia, es como una esposa para Dios. Y en el Nuevo Testamento nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo.
Y está hablando de la misma continuidad, nos está hablando del mismo tema. Y nos dice en el versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Lo que sucede en este pasaje es que nos está diciendo de dónde viene el Mesías, de dónde viene el Salvador, de dónde viene Cristo. Y esto es, obviamente, de Israel. Pero ¿por qué nos está diciendo esto? Porque recordemos que en Génesis Dios le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer, o sea, la descendencia, una persona de la descendencia de la mujer, iba a aplastar la cabeza de la serpiente y la serpiente le iba a herir en el talón. ¿Y cuál fue esa herida en el talón que recibió la simiente de la mujer, el Señor Jesús? Pues fue la crucifixión. De manera que en estos primeros versículos lo que estamos viendo es un relato que ya ha sido, obviamente, un gran relato que obedece un cumplimiento. El cumplimiento por parte de Dios desde el apartado del Antiguo Testamento, pero que también conecta con el Nuevo Testamento, apuntando todo a Cristo y que Él iba a ser de la descendencia de David, Él iba a ser de la descendencia de Abraham. Por eso en las genealogías todo apunta desde Jesús hasta Adán y obviamente pasan por Abraham y desde el conteo de las generaciones para decir que realmente Jesús es el Mesías prometido. De manera que lo que estamos viendo aquí es que Dios ha planeado todo. Dios tiene todo listo. Todo lo que está viendo acá Juan es algo que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, pero que también conecta con el Nuevo Testamento y se relaciona con nosotros. Eso lleva al segundo punto, el cual es un gran relato. 2, que es preservado por Dios. Nos dice el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Si vimos que el pueblo de Dios es la mujer que está hablando acá, entonces, ¿quién es el dragón escarlata? Bueno, es el diablo, realmente es el diablo y dice que estaba haciendo todos los intentos para que el Mesías no naciera. ¿Y dónde hizo todos esos intentos? Bueno, cuando Caín mató a Abel, pero Dios en su misericordia les dio a Adán y a Eva sed y de ahí empieza la descendencia del Mesías. Cuando Esaú tenía instintos de eliminar a su hermano Jacob por haberle quitado la primogenitura, pero Dios apaciguó su corazón pasados más de 14 años. También cuando los hijos de Jacob quieren eliminar a José, pero es preservado por la gracia de Dios. Cuando Saúl trataba de eliminar constantemente a David, y podemos empezar a mencionar muchos ejemplos, pero quizá el ejemplo que más se nos venga a la memoria es cuando Herodes mandó a que se eliminaran a todos los recién nacidos que hubiesen sido recién nacidos o que tuvieran en un rango de 2 años como máximo, ocasionando que tuvieran que salir José, María y llevaran a Jesús a Egipto hasta que Herodes falleciera. Y es por eso que nos dice acá que estaba frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El diablo no quería que se cumpliera. Tan solo el hecho de que Jesús naciera era sinónimo o era significado de la derrota de Satanás. Y nos dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí está hablando de Jesús. Así es. ¿Y dónde tiene eso su cumplimiento? Bueno, en Salmos 2, capítulo 8 nos dice, 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Realmente aquí está hablando del Mesías, es un salmo mesiánico, uno entre tantos. De manera que lo que estamos viendo acá es el cumplimiento de Jesús. Jesús nació, dio su vida, fue herido, pero Él resucitó. Realmente Él murió y resucitó. Dice acá, su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Pero ¿qué pasó con la mujer? O sea, vemos que este relato no se centra específicamente en Jesús, o sea, el hijo que nació de la mujer, sino que se centra un poco más en la mujer, sino que nos está diciendo que tiene el cumplimiento, empezó desde el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel, después llega el Nuevo Testamento con el cumplimiento del nacimiento de Jesús y esto continúa con la iglesia, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días, el mismo tiempo que los testigos iban a estar predicando. El mismo tiempo que la iglesia va a estar predicando. ¿Pero por qué se hace referencia a la iglesia? Bueno, si nos vamos más adelante en el versículo 17 del capítulo 12 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Los que guardan el testimonio de Jesucristo, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Esto qué es lo que nos está hablando? Que va a tener mayor descendencia esa mujer. ¿Y en dónde se encuentra esa descendencia? En la iglesia. Aquellos que fuimos injertados por parte de Dios a su cuerpo, tal como nos dice, a la rama principal, perdón, como nos dice en Romanos capítulo 11. También cuando dice regocíjate o estéril porque tú tendrás muchos hijos, parafraseando lo que nos dice Pablo en Gálatas. Pero ¿a qué se está refiriendo? Que no serán hijos físicos, sino que serán hijos espirituales, que seremos agregados al cuerpo de Cristo, perteneciendo ¿qué? A la novia de Cristo, perteneciendo a la iglesia. De manera que este relato, aunque parece bastante complejo, es bastante complejo y difícil de explicar, pero este relato obedece a un cumplimiento. El cumplimiento que obedece a la ley de Dios, el cumplimiento que obedece a las profecías de Dios, pero también ese cumplimiento y ese relato es preservado por Dios. Dios preservó la vida de Israel, del pueblo de Israel. Dios preservó la vida de Jesús. Dios preserva a su iglesia. ¿Por qué? Porque nos dice acá que va a ir al desierto, que tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten. ¿Cómo somos sustentados? Mediante la ayuda del Espíritu Santo, mediante su palabra, mediante la comunión con nuestros hermanos, mediante la búsqueda diaria. ¿Qué estamos haciendo? Es la verdadera pregunta. ¿Cómo vamos a compartir? Es otra verdadera pregunta. De manera que ¿dónde debe de estar nuestra mirada? En Cristo. Y también en una vida de agradecimiento. Tal como lo veíamos en el devocional el día de ayer, una sinfonía que agradezca a Dios por todas las obras y ser contemplados desde el inicio en este gran plan, en este gran desarrollo, en este gran relato, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Todo es para la gloria y la honra de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.